El millonario decidió sorprender a su prometida. Llegó a casa más temprano, con flores en las manos, sonrisa preparada, pero no pudo creer lo que vio cuando se dio cuenta de lo que ella estaba haciendo con la empleada doméstica dentro de su propia casa. Y esa escena fue suficiente para cambiarlo todo. Mateo Vargas estacionó el auto a una cuadra de la casa. No tenía mucho sentido, pero ese día decidió caminar el resto del camino. Tal vez quería prolongar el gesto. Tal vez quería sentir mejor su propia decisión. El ramo de flores descansaba en el asiento del pasajero desde que salió de la florería. Rosas claras, sencillas, sin exageraciones. No era hombre de efectos. Prefería actos silenciosos. La boda se acercaba, fechas definidas, invitaciones casi todas entregadas. Valeria parecía satisfecha con cada detalle. Comentaba sobre el salón, el vestido, la lista de invitados con la seguridad de quien cree estar en el lugar correcto, en la vida correcta. Mateo observaba y asentía. Siempre asentía. Pensaba que eso era madurez. Bajó del auto con el ramo en las manos. El portero lo saludó, como siempre, con respeto automático. Mateo respondió con un gesto corto y entró. Subió las escaleras en lugar de tomar el ascensor. Quería llegar sin ser anunciado. La idea de la sorpresa había surgido horas antes, aún en la oficina, cuando una reunión se canceló. Pensó en llegar temprano, abrazarla, tal vez almorzar juntos. Un gesto simple, un momento solo para ellos. La llave giró despacio en la cerradura. La casa estaba demasiado silenciosa para esa hora. Mateo entró con cuidado, cerrando la puerta tras de sí. Se quitó el saco y lo dejó sobre el sillón de la sala. El aroma de las flores se mezclaba con el perfume ambiental que Valeria insistía en mantener siempre igual. Todo allí tenía un estándar. A él le gustaba eso. El orden siempre le había traído seguridad. Avanzó unos pasos y escuchó voces provenientes del área de servicio. No reconoció el tono de inmediato. No era charla casual, no era una llamada. Había algo rígido allí, cortante, como una hoja que no necesita levantarse para herir. Mateo se detuvo. El ramo quedó suspendido en sus manos, olvidado por un segundo. Ya te dije que no es así, dijo Valeria con demasiada calma. Él reconoció la voz. Era la misma que usaba en cenas, en reuniones sociales, cuando quería parecer educada. Pero allí había algo diferente, un peso escondido bajo la suavidad. Mateo avanzó un paso más, aún fuera del campo de visión. Vio a Lucía de espaldas, sosteniendo un balde, los hombros ligeramente encorvados. La empleada trabajaba en la casa desde hacía meses, siempre discreta, siempre puntual. Él apenas recordaba haber intercambiado más de 2 palabras con ella. No estoy pidiendo opinión, continuó Valeria. Estoy diciendo cómo debe hacerse. Lucía murmuró algo bajo. Mateo no escuchó. Solo vio el movimiento contenido de la cabeza, un gesto automático de quien asiente para evitar conflicto. Valeria suspiró impaciente. Es increíble cómo siempre encuentras una forma de complicar lo simple. Mateo sintió que el estómago se le apretaba, no por el contenido exacto de la frase, sino por el tono. Esa no era la voz que ella usaba con él, nunca lo había sido. Lucía se agachó para recoger algo que se había caído. Valeria no ayudó, solo observó con los brazos cruzados, como quien evalúa un error. Y presta atención, añadió. No quiero que vuelva a pasar este tipo de cosas. Ya bastante trabajo me da. El silencio que siguió fue pesado. Lucía sintió de nuevo, sin levantar el rostro. Mateo percibió algo que nunca había notado antes. La casa no estaba silenciosa, estaba contenida. Había allí una tensión constante, invisible, que él simplemente no veía porque nunca había sido dirigida a él. Valeria se giró ligeramente y Mateo retrocedió un paso instintivo, escondiéndose detrás de la pared. El corazón le latía más rápido ahora, no por miedo,
sino por extrañeza. La mujer con la que estaba a punto de casarse parecía otra cuando no era observada. «Puedes irte», dijo ella, cerrando la conversación como quien despide un asunto irrelevante. Lucía pasó junto a él sin verlo, cargando el balde, los ojos bajos, el paso apresurado. Mateo contuvo el impulso de llamarla, no sabía por qué. Simplemente no la llamó. Valeria salió poco después, ajustándose el cabello, el rostro ya recompuesto, y caminó hacia la sala. Mateo se alejó aún más, regresando al pasillo de entrada. El ramo de flores pesaba ahora como algo fuera de lugar, casi ridículo. Ella pasó junto a él sin notar su presencia y siguió hacia el dormitorio. El sonido de la puerta cerrándose resonó por la casa. Mateo se quedó parado por largos segundos, miró las flores, miró el suelo demasiado limpio. Todo estaba exactamente como siempre había estado. Y aún así, algo había cambiado. No era rabia lo que sentía. Era una ruptura, una fisura silenciosa. Dio media vuelta, caminó hasta la puerta y salió de la casa sin hacer ruido. Las flores quedaron sobre la mesa de entrada, olvidadas, fuera de contexto. Afuera, el sol aún estaba alto. Mateo respiró hondo, intentando ordenar los pensamientos. Solo sabía una cosa, esa sorpresa no había sido para Valeria, había sido para él. Y no había vuelta atrás para lo que acababa de ver. Mateo Vargas no regresó a casa esa tarde. Entró al auto, apoyó las manos en el volante y se quedó parado unos segundos, mirando al frente, sin ver realmente nada. El reflejo del parabrisas le devolvía la imagen de un hombre aparentemente intacto. Por dentro, algo se había desplazado del lugar. No era furia, no era decepción abierta, era un malestar persistente de esos que no se resuelven con justificaciones rápidas. Manejó sin rumbo por algunos minutos hasta que se dio cuenta de que estaba repitiendo caminos conocidos. Siempre había sido así. Cuando necesitaba pensar, dejaba que el cuerpo siguiera en automático mientras la mente intentaba ordenar lo que acababa de pasar. No fue una escena aislada, se decía a sí mismo. Pero tampoco podía afirmar que era un patrón. Aún no. Era demasiado pronto para conclusiones. Mateo siempre creyó que las decisiones importantes exigían datos, no impulsos. Aún así, la imagen volvía, el tono de Valeria, el silencio de Lucía, la naturalidad con la que una disminuía a la otra. No había gritos, no había insultos explícitos y tal vez fuera exactamente eso lo que lo hacía más perturbador. Aquello no parecía un error, parecía práctica. Esa noche, Mateo no llamó a su prometida. Envió un mensaje corto diciendo que había surgido un compromiso inesperado y que dormiría fuera. Valeria respondió con un ok, demasiado rápido, acompañado de un emoji neutro. Ninguna pregunta, ninguna preocupación. Él lo notó, pero no comentó. Al día siguiente, volvió a la rutina de trabajo como si nada hubiera pasado. Reuniones, llamadas, decisiones. Funcionaba bien en ese modo. En la oficina, nadie notaba cuando algo lo afectaba. Mateo siempre había sido conocido por su estabilidad, por su control, pero por primera vez en mucho tiempo, la mente no obedecía. Entre una reunión y otra, recuerdos antiguos comenzaron a surgir. Pequeñas escenas que antes parecían irrelevantes, comentarios sueltos, miradas rápidas, situaciones en las que Valeria se mostraba impaciente con meseros, recepcionistas, choferes. Él siempre lo había interpretado como estrés, cansancio, prisa. Ahora no estaba tan seguro. Esa tarde decidió volver a casa más temprano otra vez. No anunció, no avisó, solo entró. Esta vez no llevó flores. La casa estaba en movimiento. Sonidos provenientes de la cocina, pasos apresurados, agua corriendo. Mateo dejó las llaves sobre el aparador y caminó despacio, manteniendo distancia. No quería ser notado, no todavía. Valeria estaba sentada a la mesa hablando por teléfono, con la voz dulce de siempre, modulada, casi ensayada.
Claro, querida, va a ser todo impecable, decía. Hago cuestión de que cada detalle esté perfecto. Mateo escuchó sin ser visto. El contraste entre esa voz y la del día anterior volvió a incomodarlo. Cuando la llamada terminó, Valeria se levantó y se dirigió al área de servicio. Lucía estaba allí doblando paños con cuidado. Mateo se detuvo nuevamente en el mismo punto del día anterior. No por coincidencia, por elección. Esto aquí no quedó bien, dijo Valeria tomando un paño y analizándolo como si buscara un defecto. ¿Se puede rehacer? Se puede, sí, respondió Lucía en voz baja. Entonces rehazlo. No quiero el servicio mal hecho. No hubo agresión abierta, ninguna palabra ofensiva. Aún así, el peso estaba allí. Mateo percibió algo con claridad incómoda. Valeria hablaba con Lucía como si ella fuera parte de la casa, no una persona dentro de ella. Lucía no discutió, solo recogió el paño y empezó de nuevo. Y mira que prestes más atención, añadió Valeria ya alejándose. No me gusta tener que repetir. Mateo sintió un nudo en el pecho, no por lo dicho, sino por el automatismo. La escena se desarrollaba sin resistencia, sin sorpresa, como si ambas supieran exactamente el rol que ocupaban. Valeria volvió a la sala, tomó el celular y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, indiferente. Lucía continuó trabajando. Mateo se alejó antes de ser visto, subió a la oficina y cerró la puerta. Se sentó a la mesa, apoyó los codos y se pasó la mano por el rostro. Ahora no quedaba duda. No era un episodio aislado, era un patrón pequeño, constante, casi invisible y, por eso mismo, peligroso. Pensó en la boda, pensó en la casa que estaban construyendo juntos, pensó en el futuro que había imaginado sólido. Todo parecía igual, pero no lo era. Esa noche, durante la cena, Valeria fue la de siempre, preguntó por su día, comentó trivialidades, rió en los momentos correctos. Mateo respondió en automático, observando más que participando. En ningún momento ella mencionó a Lucía. En ningún momento pareció consciente de cualquier incomodidad. Eso también decía mucho. Después de que Valeria se retiró, Mateo se quedó solo en la sala. Miró a su alrededor los muebles, los cuadros, el espacio cuidadosamente planeado. Percibió algo que nunca había considerado: una casa puede ser hermosa y, aún así, no ser justa. A la mañana siguiente, salió temprano, pasó por la cocina y encontró a Lucía organizando el café. Ella lo saludó con un buenos días respetuoso. Mateo respondió en el mismo tono. Por primera vez, notó el cansancio en los ojos de ella. ¿Todo bien por aquí?, preguntó sin rodeos. Lucía dudó por un segundo casi imperceptible. Sí, señor. Mateo asintió, no insistió, todavía no. Salió de casa con una certeza incómoda formándose lentamente. No estaba a punto de casarse con quien pensaba que se casaba. Y cuanto más observaba, más entendía que ese descubrimiento no le permitiría la ignorancia. Algo tenía que hacerse, pero antes necesitaba comprender hasta dónde llegaba aquello. Mateo pasó la semana siguiente observando en silencio. No era curiosidad, era método. Siempre había creído que las personas revelan quiénes son cuando no saben que están siendo evaluadas. En el trabajo, esa era la regla. En la vida personal, nunca había aplicado el mismo rigor, tal vez porque creía que el afecto dispensaba pruebas. Ahora se daba cuenta de cuánto había sido eso conveniente. En esa casa, todo funcionaba como un escenario. Cada ambiente tenía una función. Cada persona ocupaba un lugar. Valeria circulaba por todos con naturalidad, como si fuera dueña no solo del espacio, sino de las relaciones que allí existían. Mateo nunca lo había cuestionado. Pensaba que era una sociedad. Ahora lo veía como control. El martes, se retrasó a propósito. Llamó para avisar que tendría una reunión inesperada y que llegaría más tarde. La respuesta de Valeria llegó rápida:
práctica, sin ninguna señal de frustración. ¿Todo bien? Yo me encargo de las cosas por aquí. La expresión quedó resonando en su cabeza. Llegó a casa cuando ya estaba oscuro, estacionó en el garaje, entró sin hacer ruido y se quedó parado unos segundos antes de cruzar la puerta que conectaba el área externa con la cocina. Escuchó voces. No era para que estuviera así, dijo Valeria en tono firme pero controlado. Dejé claro cómo me gusta. Puedo arreglarlo de nuevo, respondió Lucía con cautela. Puedes y debes. No cuesta hacerlo bien la primera vez. Mateo sintió el mismo nudo conocido, pero algo había cambiado. Ahora no estaba confundido, estaba atento. Entró a la cocina a propósito, no anunció, simplemente apareció. Valeria se giró rápidamente. El rostro se recompuso en segundos. Amor, pensé que ibas a llegar más tarde. La reunión terminó antes, respondió él, neutro. El silencio que siguió fue breve, pero revelador. Lucía dio un paso atrás casi instintivamente. Valeria cambió el tono de inmediato. Solo estaba explicando un detalle aquí. ¿Sabes cómo soy con la organización? Mateo asintió, observó. Lucía retomó el trabajo sin decir nada. Valeria pasó junto a él y tocó su brazo con naturalidad ensayada. Voy a subir a darme un baño. Ya bajo. Ella salió. Mateo se quedó. La cocina parecía más grande ahora, vacía de tensión explícita. Se acercó a la encimera, fingió mirar algo en el celular. No necesitas rehacer todo si no está mal, dijo sin mirar a Lucía. Ella dudó antes de responder. Es mejor rehacerlo, dijo simplemente. Mateo guardó esa respuesta. El jueves, repitió la prueba. Salió temprano. Dijo que viajaría por 2 días. No viajaría. Se hospedó en un hotel cercano y regresó a casa la tarde siguiente, de nuevo, sin avisar. Esta vez no escuchó voces. Escuchó algo peor, silencio absoluto. Encontró a Lucía pasando un trapo en la sala. Los movimientos eran mecánicos, precisos, casi defensivos. Valeria estaba sentada en el sofá, revisando el celular. Lucía, dijo sin levantar la vista. Parece que olvidaste limpiar ese rincón ayer. Yo lo limpié, sí, respondió la empleada en voz baja. Valeria levantó los ojos despacio, luego limpió el error. Porque yo vi polvo. Mateo se detuvo en el pasillo, observando. Eso no era corrección, era dominio. ¿Quieres que lo limpie de nuevo? Preguntó Lucía. Quiero que hagas tu trabajo bien, respondió Valeria seca. No había nerviosismo, no había rabia, había comodidad. La comodidad de quien sabe que puede hablar de esa forma sin consecuencias. Mateo sintió algo solidificarse dentro de él, una certeza dura, incómoda, pero clara. Valeria no necesitaba su ausencia para ser así. Solo necesitaba la certeza de que él no intervendría. Esa noche, durante la cena, Valeria fue nuevamente impecable, comentó sobre la decoración de la boda, habló de invitados, sonrió. Mateo respondió poco, observaba todo con distancia calculada. Cuando se retiraron, no pudo dormir. Pensó en la palabra que Lucía había usado días antes, es mejor rehacerlo. No porque estuviera mal, sino porque alguien decidió que lo estaría. A la mañana siguiente, Mateo hizo algo que nunca había hecho. Llamó a Lucía para conversar. No fue un interrogatorio, no fue un discurso, fue simple. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 7 meses, respondió ella. ¿Y antes? Otras casas, oficinas, siempre limpieza. ¿Y aquí todo está bien? Lucía bajó la mirada. Tardó más que las otras veces. Hago mi trabajo, dijo. Mateo no insistió, no necesitaba. La respuesta no estaba en las palabras, estaba en la postura. Le agradeció y salió.
Ese mismo día, en la oficina, Mateo pidió algo que rara vez pedía, opinión externa. Llamó a un amigo antiguo, alguien que no formaba parte del círculo social de Valeria, alguien que lo conocía antes del dinero. Solo conversar un poco. Mateo describió situaciones objetivas, no mencionó nombres, no dramatizó. Parece pequeño, dijo el amigo después de escucharlo. Pero no lo es. Quien humilla a alguien sin necesidad lo hace porque se siente superior, y eso no desaparece. Mateo colgó con la sensación de confirmación. No era exageración, no era sensibilidad, no era cansancio preboda, era carácter. El viernes por la noche, Mateo regresó a casa decidido a observar una última vez, no para quitar dudas, sino para entender el límite. Y por primera vez se dio cuenta de que la casa, esa casa tan cuidadosamente construida, se había convertido en un escenario donde ya sabía exactamente cuál sería el próximo acto. Entró a casa con la decisión ya tomada, no intervendría. Todavía necesitaba ver hasta dónde llegaba aquello cuando Valeria creía estar completamente en control. No para confirmar algo, eso ya estaba claro, sino para entender el tamaño del abismo que estaba a punto de cruzar. Dejó el auto en el garaje y entró por la puerta lateral, la misma que casi nadie usaba. El ruido de la casa venía de la cocina, voces, una de ellas más alta de lo normal. No pedí esto, dijo Valeria irritada. Pedí algo simple, simple. Mateo se detuvo en el pasillo. El corazón no se aceleró. Estaba extrañamente calmado. Como alguien que ya sabe que va a recibir una mala noticia, pero necesita escucharla completa. Lucía estaba frente al fregadero, sosteniendo una fuente aún mojada. Tenía las manos rojas, los dedos arrugados por el agua y el producto de limpieza. El delantal estaba manchado. Disculpe, señora, dijo ella. ¿Puedo cambiarla? Valeria cruzó los brazos. Siempre puedes cambiarla. El problema es que nunca aprendes. Mateo sintió que la mandíbula se le tensaba. Valeria caminó hasta la mesa y jaló la silla con fuerza, haciendo un ruido seco en el piso. Siéntate aquí. Lucía dudó. ¿Para qué? Para que escuches, porque parece que hablando no entiendes. Mateo sintió un calor subirle por el pecho. Eso ya no era corrección, era exposición. Lucía se acercó despacio y se sentó en la punta de la silla, sin apoyar todo el cuerpo. Los ojos permanecían bajos. Mírame cuando hablo, exigió Valeria. Lucía levantó el rostro por un segundo y lo bajó de nuevo. No me gusta repetir las cosas, continuó Valeria. Tú estás aquí para facilitarme la vida, no para crear problemas. No es difícil entenderlo. Intento hacer todo bien, respondió Lucía, la voz trémula ahora. Valeria soltó una risa corta, sin humor. Intentar no es hacer. Y sinceramente, no sé de dónde viene tanta dificultad para algo tan básico. Mateo apretó los dedos contra la pared. Sentía rabia, pero era una rabia fría, pesada, que no explota. Se acumula. Valeria se levantó y tomó la fuente de la mano de Lucía. Mira esto, mancha. Giró la pieza bajo la luz. Esto aquí es falta de atención, falta de esmero o falta de capacidad directamente. Lucía tragó saliva. Si no estás satisfecha, puedo irme, dijo casi en un susurro. Valeria se acercó, quedando de pie frente a ella. No dramatices. Nadie te está echando. Solo estoy diciendo que si sigues así, tal vez no sirvas para quedarte aquí. La palabra quedó suspendida en el aire, servir. Mateo sintió que el estómago se le revolvía. Tienes suerte, continuó Valeria, de estar en una casa buena. Mucha gente haría cualquier cosa por estar en tu lugar. Entonces, lo mínimo que espero es gratitud. Lucía sintió, los ojos empañados. Levántate, dijo Valeria. Ve a rehacer todo y esta vez presta atención. Lucía se levantó demasiado rápido.
La silla casi se cayó hacia atrás. Se agachó para recoger un trapo que se había deslizado al suelo. Las manos le temblaban. Mateo percibió algo que lo golpeó con fuerza inesperada. Valeria no parecía irritada, no parecía cansada, parecía cómoda. Eso era natural para ella. Dio un paso adelante, casi sin darse cuenta. Se detuvo antes de ser visto. Valeria respiró hondo, como quien cierra un asunto irrelevante, y tomó el celular. Ah, dijo ya alejándose, y limpia bien el área de la entrada después. No quiero el olor a producto cuando llegue Mateo. La ironía lo golpeó como un puñetazo. Valeria salió de la cocina sin mirar atrás. Lucía se quedó parada unos segundos, intentando recomponerse. Se pasó la mano por el rostro discretamente, secando una lágrima antes de que cayera. Luego volvió al trabajo en silencio absoluto. Mateo retrocedió despacio, el cuerpo pesado, como si cada paso costara más de lo que debería. Subió las escaleras y entró al estudio, cerrando la puerta tras de sí. Se sentó en la silla y se quedó allí mirando la pared. Ya no había duda, ya no había justificación posible, no era cuestión de estrés, de personalidad fuerte ni de diferencia de crianza. Aquello era una elección diaria, disminuir a alguien que no podía responder. Pensó en la boda, pensó en los votos, pensó en el futuro junto a una mujer que se sentía superior solo por ocupar determinada posición. Y por primera vez sintió vergüenza, no de Valeria, sino de sí mismo, por haber estado allí todo el tiempo, por haber permitido, por haber confundido elegancia con carácter. Cuando bajó nuevamente, horas después, Valeria ya estaba lista para salir. Voy a encontrarme con unas amigas, dijo animada. ¿Vienes? Mateo la miró unos segundos, el rostro impecable, la sonrisa entrenada, la mujer que todos admiraban. No, respondió. Me quedo. Ella se encogió de hombros, le dio un beso rápido y salió. La puerta se cerró. Mateo caminó hasta la cocina. Encontró a Lucía terminando de limpiar el piso de la entrada. Todo brillaba impecable, silencioso. Puedes irte, dijo él. Lucía sintió sin levantar la mirada. Mateo se quedó solo en la casa y, en ese silencio pesado, tuvo absoluta certeza, la boda no sucedería. A partir de ahí, ya no era observación, era decisión. Mateo despertó antes del despertador esa mañana. El cuarto aún estaba oscuro y el silencio de la casa parecía más pesado de lo normal. Se quedó unos segundos mirando el techo, intentando ordenar pensamientos que insistían en atropellarse dentro de su cabeza. No había más duda. La decisión ya estaba tomada. Lo que quedaba ahora era aprender a convivir con su peso. Se giró despacio en la cama y observó a Valeria durmiendo a su lado. El rostro sereno, el cabello bien cuidado, incluso al despertar, la imagen perfecta que siempre había encantado a quien miraba desde afuera. Durante años, Mateo creyó que esa armonía externa reflejaba quién era ella realmente. Ahora ese recuerdo dolía. Dolía porque la amaba, y amar hacía todo más difícil. Se levantó en silencio y fue a la cocina. Preparó su propio café, algo que rara vez hacía. Mientras el agua se calentaba, la escena de la humillación volvía con claridad incómoda. No había exageración, no había malentendido. Él había visto, había oído, y eso era lo que más lastimaba. No fue un error aislado, fue demasiado natural para ser un accidente. Se sentó a la mesa y llevó la taza a la boca sin sentir el sabor. Pensó en cuántas veces había elogiado a Valeria por ser elegante, educada, de buena familia. Pensó en cómo se enorgullecía de presentarla a sus amigos y, por primera vez, sintió vergüenza de sí mismo, no por amarla, sino por haber confundido apariencia con valor. La imagen de su madre llegó sin aviso, no como nostalgia suave, sino como recuerdo firme. Una mujer sencilla, manos siempre cansadas, uniforme gastado, una mujer que limpiaba casas ajenas para que él pudiera estudiar, que llegaba exhausta pero nunca amargada.
Que le enseñó temprano que la dignidad no se negocia, que el respeto no depende de cargo, ropa ni dinero. Si su madre estuviera viva, habría sido ella en el lugar de Lucía. El pensamiento hizo que Mateo cerrara los ojos con fuerza. Sintió un nudo en el pecho, seguido de rabia. Rabia hacia Valeria, rabia hacia sí mismo. Rabia por haber permitido que alguien con ese tipo de desprecio ocupara el lugar de futura esposa. No era solo sobre lo que ella hizo, era sobre lo que aquello revelaba. Cuando Valeria despertó, encontró a Mateo ya vestido, revisando el celular. Él levantó la mirada y sonrió de forma breve, educada, contenida. Ella no percibió nada diferente. «Buenos días», dijo estirándose. «Buenos días», respondió él. Valeria habló del día, de compromisos, de detalles de la boda. Mateo escuchó, no interrumpió, no discrepó, solo asintió en algunos momentos. Por dentro, cada palabra sobre la ceremonia sonaba fuera de lugar, como si hablaran de algo que ya no existía. A lo largo del día, Mateo comenzó a cancelar planes. Una llamada aquí, otra allá. Siempre discreto, siempre vago, vamos a posponer, después confirmo, hubo un imprevisto. No explicó, no justificó, no anunció nada a Valeria. Aquello no era venganza, era cierre. Valeria, por su parte, mantenía la postura impecable. Seguía tratando a Lucía con el mismo desprecio disfrazado de normalidad, comentarios cruzados, órdenes secas, miradas de superioridad. Nada había cambiado en ella. Y eso, de alguna forma, confirmaba todo. Mateo observaba en silencio. Cada gesto reforzaba la decisión. No había arrepentimiento de su parte. No había reflexión, solo la certeza de quien siempre se sintió por encima. Lucía comenzó a percibir algo diferente. No sabía explicarlo. Mateo hablaba menos, miraba más. Cuando ella erraba, él no se irritaba. Cuando terminaba el servicio, él agradecía. Cosas simples, pero inusuales en ese ambiente. En cierto momento, Lucía llegó a pensar que estaba imaginando. Prefirió no comentar. Valeria notó el distanciamiento, pero lo interpretó a su manera. Creyó que Mateo estaba estresado. Intentó mantener todo bajo control. Al fin y al cabo, para ella, las cosas siempre se resolvían cuando se mantenía la apariencia correcta. Esa noche, Mateo volvió a quedarse solo en la sala. Miró a su alrededor, la casa impecable, organizada, bonita, todo en su lugar, y aún así vacía. Entendió entonces que la decisión no era solo sobre no casarse, era sobre no convertirse en alguien que cerrara los ojos ante aquello. Sintió tristeza. Una tristeza profunda, adulta, sin drama. No era fácil renunciar a un futuro planeado. No era fácil aceptar que se había equivocado. Pero había algo más fuerte que el miedo a empezar de nuevo, el respeto por quien él era. Pensó en su madre otra vez, en el orgullo que ella habría sentido por él en ese momento, no por el dinero, no por el éxito, sino por la elección. Cuando se levantó para apagar las luces, Mateo ya no tenía dudas. No habría conversación salvadora, no habría intento de ajuste. Algunas actitudes no se corrigen, solo se revelan. La boda no sucedería de ninguna manera. Y aunque doliera, sabía que no había otro camino posible. Al día siguiente, Mateo pasó el día entero fuera. Valeria percibió que algo estaba mal en el exacto momento en que él entró en casa esa noche. No fue por el horario, no fue por el semblante cerrado, fue por la ausencia de cualquier gesto automático. Ningún beso, ninguna pregunta, ninguna atención. Dejó las llaves sobre el aparador y caminó directo a la sala. Valeria lo siguió con la mirada, incómoda. ¿Todo bien?, preguntó ya con un tono levemente defensivo. Mateo no respondió de inmediato. Se sentó en el sofá, apoyó los codos en las rodillas y respiró hondo. No había más forma de postergar. No había más motivo para proteger a alguien que nunca había protegido a nadie más que a sí misma.
Necesitamos hablar, dijo por fin. Valeria cruzó los brazos. ¿Sobre qué ahora? Mateo levantó la mirada despacio. Sobre ti. El silencio que se formó no fue de sorpresa, fue de alerta. Valeria sintió que el estómago se le revolvía. Algo en ese tono no encajaba con discusiones comunes. Continuó Mateo. Vi cómo trataste y tratas a Lucía. Valeria soltó una risa corta, incrédula. ¿Estás hablando de eso? ¿En serio? Sí, respondió él firme. Y no fue una vez, ni un comentario aislado. Ella dio algunos pasos por la sala, visiblemente irritada. Mateo, es una empleada. Yo solo exijo que se haga lo que tiene que hacerse. No, interrumpió él. Tú humillas. La palabra cayó pesada entre ellos. Humillar. Valeria se giró bruscamente. ¿Ahora es un crimen hablarle a gente que no sabe hacer bien su trabajo? Mateo se levantó. Hablas como si ella fuera menos persona, dijo, como si no mereciera respeto básico. Valeria apretó los labios. Estás exagerando. Estás demasiado sensible. Debe ser estrés. No intentes hacerme dudar de lo que vi, respondió él. Yo estaba ahí. Escuché cada palabra, más de una vez. Valeria respiró hondo, cambió el tono. Solo estaba nerviosa. ¿Sabes cómo soy de exigente? Siempre he sido así. ¿Exigente con quién? Preguntó Mateo. Porque conmigo nunca lo fuiste. Ella se calló por un instante. Contigo es diferente, respondió al fin. Eres mi prometido. Mateo asintió lentamente. Exactamente ese el problema. Valeria frunció el ceño. ¿Cómo así? Sabes muy bien cuándo ser educada, dijo él. Tú eliges. El silencio volvió, ahora más pesado. ¿Y qué quieres? Preguntó Valeria en un tono más frío. ¿Que le pida disculpas a la empleada? Quiero que seas alguien que no necesite pedir disculpas después, respondió Mateo. Pero eso ya no es posible. Valeria sintió el golpe. ¿Estás terminando conmigo por esto? Dijo incrédula. ¿Por causa de una empleada? No, respondió él. Estoy terminando porque vi quién eres cuando crees que nadie importa. Ella rió nerviosa. Esto es ridículo. Estás tirando por la borda todo lo que construimos por una escena fuera de contexto. No fue una escena, dijo Mateo. Fue un reflejo. Valeria se acercó, el rostro endurecido. Me estás juzgando por algo demasiado pequeño. Pequeño para ti, corrigió él. Enorme para mí. Ella abrió la boca para responder, pero se detuvo. Por primera vez, percibió que Mateo no estaba pidiendo explicaciones, estaba comunicando una decisión. La boda se acabó, dijo él sin elevar la voz. Valeria palideció. ¿No puedes estar hablando en serio? Estoy, respondió. Ya cancelé todo. ¿Qué? Ella abrió los ojos de par en par. ¿Hiciste eso sin hablar conmigo? Dijo él, porque no había nada que discutir. Valeria sintió que el suelo desaparecía. Me estás descartando, dijo con rabia. Después de todo. No, respondió Mateo. Me estoy preservando. Ella se alejó unos pasos, respirando rápido. Te vas a arrepentir, dijo. Estás tirando a la basura a una mujer perfecta. Mateo la miró con calma. ¿Perfecta para quién? Preguntó. Porque para mí el carácter siempre fue lo mínimo. Valeria se quedó en silencio. No había argumento. No había súplica, solo shock. Desde el pasillo, Lucía escuchó voces elevadas. Se detuvo insegura, no entendió las palabras, pero sintió el peso. Algo allí se estaba rompiendo de una vez por todas.
Mateo pasó junto a ella poco después, tomando el abrigo. ¿El señor va a salir?, preguntó Lucía en un hilo de voz. Voy, respondió él. Puedes irte, mañana hablamos. Ella se sintió confusa. Mateo salió de la casa sin mirar atrás. Por primera vez desde que entró en esa relación, sintió alivio mezclado con dolor. No era una libertad ligera, era una libertad conquistada a la fuerza. Dentro de la casa, Valeria permaneció parada, mirando al vacío. El silencio ahora no la protegía. La apariencia había caído y nada de lo que dijera cambiaría aquello. El confronto había sucedido y a partir de ese momento no había más fingimiento posible. La casa parecía otra después de que Mateo salió. No había gritos, no había objetos rotos, no había escena. Aún así, todo estaba fuera de lugar. Valeria caminaba de un lado a otro como alguien que intenta reorganizar algo invisible. El silencio la incomodaba más que cualquier discusión. Intentó llamar a Mateo esa misma noche. Llamó una vez, luego otra, ninguna respuesta. Envió mensajes cortos, luego largos, luego agresivos. Nada. Por primera vez desde que se conocieron, ella no controlaba la situación. En el dormitorio, abrió el armario y miró los vestidos elegidos para la boda. Todo estaba allí. Todo parecía intacto, pero no significaba nada más. Del otro lado de la ciudad, Mateo no fue a un hotel. No quería lujo, no quería distracción. Detuvo el auto en un barrio común, cerca de la casa donde había crecido, y se quedó allí unos minutos, mirando la calle silenciosa. Apagó el motor y respiró hondo. El recuerdo de su madre volvió con fuerza, la puerta sencilla, el olor a comida hecha a prisa, el cansancio en sus ojos, nunca acompañado de amargura. Mateo se dio cuenta de que durante años había intentado construir una vida que pareciera segura, impecable, respetable, y en esa búsqueda casi olvidó lo que realmente importaba. Durmió mal esa noche. La decisión no borraba el sentimiento. Amar a alguien no desaparece por decreto, pero sabía que quedarse tendría un costo mayor que partir. A la mañana siguiente, Mateo no regresó a casa, fue directo a la oficina. Pidió que todos los compromisos personales fueran suspendidos. No quería preguntas, no quería comentarios, solo necesitaba actuar. Las consecuencias comenzaron a surgir rápidamente. La cancelación de la boda se extendió. Proveedores llamaron, amigos preguntaron, familiares se extrañaron. Mateo respondió poco, no dio detalles, no se explicó, no necesitaba. Valeria, por su parte, comenzó a sentir el peso real de la ruptura. No era solo el fin de una relación, era la pérdida de un lugar que creía permanente. Intentó controlar la narrativa, llamó a amigos en común, habló de malentendido, de fase difícil, de estrés. Nadie tenía valor para confrontarla, pero tampoco nadie parecía convencido. En la casa, Lucía volvió al trabajo sin saber exactamente qué había pasado. Sentía el ambiente diferente, más frío. Valeria hablaba poco. Cuando hablaba, el tono era aún más duro. Pero había algo nuevo allí, inseguridad. En determinado momento, Valeria explotó. Debes estar riéndote de esto, ¿verdad?, dijo sin motivo claro. Lucía la miró sorprendida. No, señora. Claro que sí, continuó Valeria. Apuesto a que fuiste tú quien le metió cosas en la cabeza. Lucía sintió que el rostro le ardía. Nunca dije nada, respondió con la voz firme por primera vez. Valeria se calló. No había acusación concreta, solo rabia. Mateo se enteró del episodio más tarde. Lucía lo contó con cuidado, sin dramatizar. No pidió nada, solo informó. Mateo escuchó en silencio y confirmó algo que ya sabía: esa casa no sería más un lugar seguro para nadie mientras Valeria estuviera allí. Al final del día, Mateo regresó a la casa solo para recoger algunas pertenencias. No avisó.
Entró con la llave, caminó por el pasillo y se dio cuenta de que el espacio ya no le pertenecía emocionalmente. Valeria apareció en la sala. No puedes simplemente desaparecer, dijo intentando mantener la postura. No desaparecí, respondió Mateo. Salí. ¿Vas a explicar esto a todo el mundo? Preguntó ella. No, respondió él. No debo explicaciones públicas sobre decisiones privadas. Valeria sintió que la derrota se materializaba. Tú destruiste todo, dijo. No, respondió Mateo. Evité continuar equivocado. Tomó la maleta y caminó hasta la puerta. A partir de hoy no hablas más con Lucía, completó. Cualquier asunto pasa por mí. Valeria no respondió. Mateo salió sin mirar atrás. En los días siguientes, la casa fue vaciándose. Mateo organizó todo con precisión. Valeria intentó resistir, pero no había más espacio para la manipulación. La ruptura no era negociable. Lucía percibió que algo había cambiado de forma definitiva. Mateo estaba más presente, más atento, más humano. No había promesas exageradas, solo respeto. ¿El señor va a estar bien?, preguntó ella cierta tarde. Mateo sonrió levemente. Voy a estar, respondió, porque hice lo que necesitaba hacerse. Esa noche, solo en un apartamento provisional, Mateo se sentó en el piso de la sala vacía. No había muebles, no había comodidad, pero había algo que no sentía hacía mucho tiempo: coherencia. Las consecuencias estaban apenas comenzando. Algunas serían difíciles, otras liberadoras. Sabía que aún había un último paso que dar, un paso que no involucraba confronto, sino cierre. El pasado había sido cerrado. El futuro aún necesitaba ser definido. Mateo regresó a casa al inicio de la mañana, no avisó, no mandó mensaje, no llegó con prisa ni con hesitación. Entró por la puerta principal con la llave en el bolsillo, atravesó el vestíbulo y sintió inmediatamente que ese lugar ya no era el mismo. La casa estaba silenciosa, pero no en reposo. Era un silencio tenso, cargado, como si cada pared aún guardara el eco de lo que había sido dicho y de lo que había sido evitado. Valeria estaba en la cocina. Vestía ropa clara, cabello arreglado, maquillaje ligero demasiado para quien no había dormido bien. Sostenía una taza de café que ya debía estar fría. Cuando lo vio, levantó la mirada con un susto contenido, rápido demasiado para parecer sorpresa verdadera. Volviste temprano, dijo, intentando mantener el tono neutro. Mateo no respondió de inmediato. Caminó hasta la mesa, jaló una silla y se sentó. Colocó el celular al lado de la mano, apagado. Tenemos que hablar, dijo directo. Valeria respiró hondo, como si ya hubiera ensayado esa escena durante toda la noche. Sabía que esto no iba a acabar así, respondió. Saliste sin decir nada, Mateo. Eso no es justo. Él la miró con calma. No había rabia en el rostro, ni duda. Lo que no fue justo, dijo, fue lo que hiciste. Ella frunció el ceño. ¿Todavía estás hablando de aquello? Todavía, respondió él. Porque aquello no fue un episodio aislado. Fue una revelación. Valeria dejó la taza en la encimera con más fuerza de la que pretendía. Me excedí. Ya entendí. No va a pasar de nuevo. Mateo negó con la cabeza lentamente. No se trata de que pase de nuevo. Se trata de quién eres cuando crees que nadie importante está mirando. El silencio se instaló entre los dos. Se acabó, continuó él sin elevar la voz. Y tú no vas a quedarte más en esta casa. Valeria palideció. No puedes decidir eso solo. ¿Puedo? Respondió Mateo. Y lo estoy decidiendo. Ella intentó reír nerviosa. ¿Vas a tirar todo por la borda por causa de una empleada? La pregunta quedó suspendida en el aire. No, dijo Mateo.
Estoy cerrando todo por causa tuya. Valeria intentó acercarse, pero él dio un paso atrás. Tienes hasta el final del día para recoger tus cosas, completó. El resto será resuelto por los abogados. Ella abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Mateo salió de la cocina y siguió por el pasillo, sin mirar atrás. Antes de dejar la casa nuevamente, llamó a Lucía. Ella apareció en la puerta de la sala unos segundos después, manos cruzadas frente al cuerpo, postura contenida. La mirada denunciaba inseguridad. «Puedes sentarte, Lucía», dijo él. Ella obedeció despacio. Mateo respiró hondo. «Quiero pedir disculpas». Lucía levantó los ojos sorprendida. «Por no haber visto antes», continuó él, «por haber permitido que alguien te tratara de esa forma dentro de mi casa». Ella tardó en responder. «Solo estaba haciendo mi trabajo», dijo al fin. «Lo sé», respondió Mateo. «Y eso lo hace todo aún más grave». Se sentó frente a ella. «Tú no hiciste nada malo. No provocaste, no exageraste, no sobrepasaste ningún límite». Lucía tragó saliva. «A partir de ahora, algunas cosas van a cambiar», continuó él. «Tu salario será reajustado. Tu carga de trabajo va a ser revisada y no vas a responder a nadie más que a mí». Ella frunció el ceño. «¿El señor tiene certeza?» «Tengo», respondió Mateo. «Y quiero que sepas una cosa, el respeto no es un favor, es una obligación». Lucía respiró hondo. Los ojos se le empañaron, pero no lloró. «Gracias», dijo simplemente. «Si en algún momento te sientes incómoda aquí, avísame», completó él. «Esta casa necesita ser un lugar seguro para quien trabaja en ella». Ella asintió. Poco después, Mateo salió. Valeria pasó el resto de la mañana organizando maletas, hablando por teléfono, intentando mantener una postura que ya no se sostenía. No hubo discusión, no hubo reconciliación, solo cierre. Al inicio de la noche, ella salió. La casa quedó vacía de presencias indeseadas, pero llena de silencio verdadero. Lucía continuó trabajando, ahora con pasos más firmes, como quien finalmente entiende que no necesita encogerse para existir. Mateo regresó más tarde, caminó por las habitaciones y se dio cuenta de que, a pesar de las pérdidas, había algo intacto dentro de él. Se detuvo en medio de la sala y apagó las luces una a una, no por economía, por necesidad de silencio. La casa ya no necesitaba parecer viva para nadie. En el dormitorio, sacó del armario el saco que había separado para la prueba del traje de la boda. Observó la tela unos segundos, luego lo dobló con cuidado y lo colocó dentro de una caja. No había prisa, no había rabia, solo cierre. Antes de dormir, pasó por el área de servicio, vio los productos organizados, el trapo doblado con cuidado, todo exactamente donde debía estar, pequeños gestos que decían más sobre el carácter que discursos enteros. Al día siguiente, esa casa comenzaría una nueva rutina, sin gritos, sin máscaras, sin humillación. Mateo apagó la última luz y cerró la puerta del dormitorio. La boda no sucedería, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía certeza de que estaba siguiendo el camino correcto. A veces, la mayor traición no viene de un error aislado, viene de un hábito, de tratar a alguien como invisible todos los días, de encontrar normal humillar a quien no importa, de revelar lo peor de sí justamente cuando cree que no será juzgado. Mateo no terminó un compromiso porque dejó de amar. Lo terminó porque entendió algo más difícil: ningún amor sobrevive cuando el carácter no lo acompaña. Podría haber cerrado los ojos, podría haber fingido que fue solo una exageración, podría haber continuado viviendo una versión bonita de una historia fea, pero eligió no hacerlo. Eligió perder a una persona para no perderse a sí mismo. Quizá esa sea la parte más dura de la vida adulta, entender que no todo lo que parece perfecto es verdadero y que a veces el precio de la coherencia es la soledad, pero el precio de la incoherencia es mucho mayor. Al final,
Esta historia no es sobre riqueza, ni sobre humillación, ni sobre una casa lujosa. Es sobre quien te conviertes cuando nadie importante está mirando, que el estatus pasa, la apariencia cae, pero la forma en que tratas a quien está por debajo de ti, esa siempre revela quién eres realmente. Y cuando la vida te pone frente a eso, fingir que no viste también es una elección. Ahora cuéntame una cosa, si estuvieras en el lugar de Mateo, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Continuarías al lado de alguien que trata a los otros con desprecio cuando cree que nadie importante está mirando? Y más, ¿crees que Mateo exageró al terminar la relación? ¿Crees que Valeria podría convertirse en una persona mejor? Deja aquí en los comentarios tu opinión. Quiero mucho saber qué piensas. Aprovecha y cuéntame de qué ciudad estás viendo este video. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Y comparte este video con alguien que necesita oír esto hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.